a una nueva edición del curso online de CATIA V5. Hoy vamos a trabajar con el módulo de elementos finitos y vamos a hacer el análisis de elementos finitos de una biela de bicicleta, que es esta que pueden ver en la pantalla. Entonces, aquí en esta zona es donde va anclado a la bicicleta, digamos, ¿no? Aquí es donde entra el perno que lo sujeta a la bicicleta y aquí es donde tendríamos nuestro pedal. De hecho, esto más bien sería así. Entonces aquí iría lo que es la bicicleta y aquí tendríamos el pedal, ¿no? Aquí apoyaríamos nuestro pie y haríamos la fuerza. Entonces lo que queremos ver, esta pieza, ¿no? Esta biela, digamos, es de aluminio, le hemos puesto un material aluminio. Vamos a dar doble clic. Esto es importante, cuando se haga el análisis de elementos finitos, siempre es importante tener en cuenta el material. Para hacer el análisis es imprescindible haber asignado un material a la pieza y tenemos que tener en cuenta qué tipo de materiales. Entonces este aluminio que tenemos aquí, pues tiene un módulo de ion de 700.000 parece, ¿no? O 70.000, ¿no? De 70 gigapascales o 70.000 megapascales. Lo importante es el módulo de rotura, que es de 95 megapascales, ¿no? Y la densidad, pues está bien, ¿no? 2.710 kilogramos metro cúbico. Siempre hay que repasar estos parámetros que tengan sentido común, que sean correctos, ¿no? Vale, entonces ya hemos visto lo que son el material que tenemos aplicado. Entonces, como decía, vamos a considerar que aquí está la bicicleta. Bueno, lo voy a poner al revés, más bien. Entonces consideramos que aquí está la bicicleta y que aquí tenemos el pedal. Y aquí es donde hacemos la fuerza. Entonces, para hacer el análisis de elementos finitos, una vez que ya tenemos la pieza pues diseñada, construida, lo primero que hay que hacer es ir al módulo de elementos finitos de CATIA. Para eso le damos Start. Y aquí vamos a buscar Generative Structural Analysis, que es el módulo para hacer elementos finitos. Aquí nos pide qué tipo de análisis queremos, si queremos un análisis estático, uno de frecuencia o de libre frecuencia. En nuestro caso va a ser un análisis estático, entonces le damos OK. La voy a colocar en la posición, ahí está. Entonces, voy a hacer un repaso rápido de cómo es un análisis de elementos finitos. Un análisis de elementos finitos lo primero que necesita es una malla, es decir, que la pieza esté mallada, que no es más que decir que esté dividida en diferentes elementos muy pequeñitos, ¿no? Aquí en este caso, aquí tenemos, cuando pasamos al módulo de elementos finitos nos crea esta rama del árbol de geometría. Y tenemos lo que son aquí nodos y elementos finitos, y esta sería nuestra malla. Entonces, si yo le doy doble clic, vemos que tenemos una malla. Este sería el tamaño de flecha o tamaño del elemento, de 2 milímetros, y este sería el tipo de elemento que tenemos. Tenemos lineal, parabólico. De momento vamos a empezar con un elemento lineal, y le doy OK. Entonces, esta sería nuestra malla. Por supuesto, esto se puede hacer tan complicado como queramos. Hay un montón de teorías acerca de mallas y se puede llevar a una complejidad muy grande, pero esto digamos que es un ejercicio básico. Entonces, para un ejercicio básico vamos a ver lo que es el tema global de cómo funciona el análisis de elementos finitos. Ya en ejercicios más avanzados ya podremos ver pues, cómo se puede modificar la malla, cómo podemos modificar los elementos, cómo se puede modificar lo que es el tamaño de elemento, todo eso se puede ver, pero ahora vamos a ver lo que es el tema global. Entonces esto sería la malla. Una vez que ya tenemos la malla definida en nuestra pieza, lo más importante es asignarle unas restricciones. Es decir, una pieza en general así tiene 6 grados de libertad, pero cuando está montada en una máquina para soportar ciertas fuerzas, pues está anclada en ciertos puntos que impiden su movimiento. Entonces esos anclajes que impiden su movimiento en alguno de los ejes o su rotación alrededor de alguno de los ejes se llaman restricciones. En este caso se pone con esta barra de herramientas que tengo aquí, Restraints, y entonces en este caso de la biela, ¿qué restricciones tenemos? Pues realmente esta.
Esto va pues atornillado con una tuerca, anclado a lo que es la bicicleta, que en este caso la consideramos estática. Entonces aquí tenemos una restricción que es un clamp, que llamamos, un empotramiento en español. Entonces lo primero es asignarle las restricciones y en este caso es un empotramiento. Aquí nos pide que seleccionemos los apoyos, es decir, dónde va a estar ese empotramiento. Entonces en este caso es obvio que el empotramiento va a estar aquí. Vamos a seleccionar las 4 caras porque está empotrado pues totalmente, entonces tenemos una cara, aquí seleccionamos otra cara, aquí la tercera cara y aquí la cuarta cara. Entonces ya tenemos 4 caras y le doy OK. Y entonces aquí vemos cómo marca el empotramiento. Estas restricciones, ¿dónde las podemos ver? Aquí en caso estático, en la barra, en la rama de caso estático tenemos restraints. Entonces ahí nos van a aparecer todas las restricciones que pongamos y tenemos nuestra clamp. Entonces ya tenemos la malla, como hemos visto antes, ya tenemos las restricciones. Lo siguiente importante son las cargas. En un análisis de elementos finitos tenemos unas restricciones que impiden el movimiento en ciertas direcciones o ángulos, y luego tenemos unas cargas que lo que hacen es provocar una tensión y una deformación, por lo mismo que el movimiento está impedido. Entonces ahora vamos a aplicar las cargas. Hay que saber qué cargas está sometida en la realidad esa pieza. Entonces si aquí tenemos un empotramiento, aquí tenemos el pedal, la carga que va a soportar. Ahora vamos a dejar de lado la gravedad porque no es significativa y tampoco es importante a nivel didáctico, aunque también se le puede agregar. Pero la carga más importante que va a soportar esta pieza, que va a ser el peso, nuestro propio peso. Cuando apoyemos el pie, digamos, nuestro pie, lo apoyemos aquí, vamos a cargar, vamos a suponer que cargamos todo nuestro peso. Entonces, ¿cómo vamos a modelar esa carga? Esa carga no está aquí situada. ¿Por qué? Porque nuestro pie lo vamos a apoyar en el pedal y suponemos el centro de gravedad del pedal en este punto. Este punto está situado a una distancia pues, que se ha calculado. Hemos supuesto que el centro de gravedad del pedal está a 110 milímetros, que creo que es la distancia que hay de aquí a aquí, pero pues este punto en la pieza lo podemos modificar. Si estamos haciendo un diseño diferente, se le puede cambiar solo cambiando el punto. Es un punto normal que tenemos. Esta es la pieza. Entonces ahora estoy en el módulo de Part Design, doble clic en el punto y aquí, bueno, aquí vemos, ¿no?, que está... son 133 milímetros, ¿no? Entonces eso se puede cambiar. Entonces voy a volver, pero bueno, vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza vertical hacia abajo, en la dirección del eje pues, Z, ¿no? Y esta fuerza, lo primero que hay que ver es qué magnitud va a tener. Entonces vamos a suponer nuestro peso, el peso de una persona tipo. Obvio, pues no lo vamos a hacer al límite, vamos a sobredimensionar un poco, ¿no? Porque realmente no sabemos el peso exacto de la persona, entonces vamos a suponer un peso máximo, por ejemplo, de 90 kilos. Entonces suponemos un peso de 90 kilos y le vamos a dar un factor de seguridad de 1,6, por ejemplo. Aquí tengo 1,6 por 90, pues nos quedan aproximadamente 144 kilos. Entonces, redondeando, voy a suponer 150 kilos. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una fuerza máxima, límite, de 150 kilos. Bueno, eso no sería la fuerza, sino que sería la masa, ¿no? La fuerza se mide en newtons, entonces tenemos que pasar esa masa a lo que es fuerza, kilogramo fuerza, ¿no? Entonces, lo que hacemos es multiplicar 150 por 9,8 y nos saldría la fuerza en newtons. Entonces, 150 kilos por 9,8 y nos salen 1470 newtons. Entonces, esta es la fuerza que va a estar aquí aplicada, ¿no? 1470 newtons. Pero la cuestión es cómo aplicamos aquí la fuerza. Bueno, vamos a usar esta barra de herramientas, que es la barra de herramientas de fuerza, pero las fuerzas las tenemos que aplicar sobre algo, sobre la pieza o algo. Aquí no hay pieza y no es válido ponerlo aquí, pues lógicamente porque esto es lo que es una fuerza que crea un momento de torsión aquí. Entonces, en estos casos, lo que nos tenemos que valer es de una característica que tiene Katia, que son los elementos virtuales. Entonces, tenemos que crear un elemento virtual que simule lo que es la aplicación de la fuerza. ¿Eso cómo se hace? Pues eso lo vamos a hacer con esta barra de herramientas, que es la de Virtual Elements.
Entonces hay diferentes tipos de elementos virtuales, ¿no? Un elemento virtual que se llama suave, uno de contacto, uno rígido, pero el que aplica en este caso sería un Smooth Virtual Part. Esto, si quieren verlo más a profundidad y estudiar cuáles son las diferentes características, pueden consultarlo en algún manual. En las páginas web tenemos manuales, en mastercad.com.mx hay una sección que es manuales y hay manuales de elementos finitos, entonces ahí pueden ir a ver. O también en la página web de España, mastercadespaña.es, ahí también hay una sección de manuales y ahí también pueden ir a ver. Pero bueno, aquí lo importante en este elemento virtual es poner primero el soporte y luego el handler. Entonces, en el soporte tenemos que seleccionar la cara de la pieza que, digamos, va a soportar la carga. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar esta cara. Y luego en el handler sería el punto donde va a ir aplicada esta carga. Entonces, selecciono aquí. Y entonces aquí ya está creando un elemento virtual que lo que está diciendo es que vamos a aplicar aquí una carga y esta carga va a tener un efecto sobre esta pieza. Entonces le doy OK, ya tenemos nuestro elemento virtual que lo que hace es transmitir esta fuerza a nuestra pieza. Y entonces ahora hay que aplicar la carga en sí. Entonces ahora sí vamos a cargas y aquí vamos a poner una carga distribuida, esta de aquí. Hay diferentes tipos de carga, lo mismo en un manual pueden ver las diferentes características de cada carga, pero en este caso sería una fuerza distribuida. Entonces nos sale esta ventanita y aquí lo que tenemos que poner en soporte es nuestro elemento virtual, que lo podemos seleccionar de aquí, y aquí tenemos que poner la magnitud de la fuerza y su dirección. En este caso vamos a suponer en el eje Z, positivo, entonces le pongo 1470, que es la magnitud que habíamos visto antes, ¿no? Y vemos ahí cómo nos indica la dirección de la fuerza. Entonces ya tenemos lo que es la magnitud y la dirección. Aquí están las componentes y le doy OK. Entonces ya está establecido lo que es la fuerza, las cargas. En esta pieza no vamos a ponerle más cargas. Por supuesto, en un caso más realista se le podrían poner más cargas, pero en este caso no. Y la restricción. Entonces ya una vez que tenemos la malla, tenemos la restricción y tenemos las cargas, ahora solo queda hacer la computación, es decir, el proceso, ¿no? Entonces, para hacer la computación nos vamos aquí a esta barra de herramientas, vamos a ver, bueno, compute, que se llama, y le doy a compute. Aquí lo que me dice es que que si quiero, me va a hacer un análisis de lo que va a tardar la computación, porque en casos complicados puede llegar a tardar mucho, también depende de la computadora que tengamos. Entonces, en este caso me dice que tarda 0,6 segundos, muy poquito, y lo que ocupa de memoria. Y le voy a decir que OK. Entonces ahora está haciendo todos los cálculos, y ya está, ya hizo los cálculos. Entonces una vez que ya tenemos los cálculos, lo que hay que ver son los resultados. Entonces eso sería la deformación, vemos que cómo queda deformada, ¿no? Lógicamente se va hacia abajo. Aquí podemos ver las tensiones de von Mises, entonces aquí ya es donde podemos hacer nuestro primer análisis. Vemos que tiene 284 megapascales de tensión. Y lo que es más importante, aquí vemos las deformaciones o los desplazamientos, estos son los desplazamientos, vemos que se desplaza 8 milímetros, que es algo considerable, ¿no? Una deformación de hasta 8 milímetros, por supuesto va por colores, ¿no? Aquí es donde menos se desplaza y donde está rojo, pues es donde más. Aquí, por ejemplo, en azul, también si seleccionamos nos indica, por ejemplo, aquí son 2 milímetros, nos indica el vector de desplazamiento y la magnitud, que es el último número. Entonces, alrededor de 2 milímetros, se supone que llega hasta 8 milímetros, si está la marca, yo creo que por aquí tiene que estar, aunque no veo, pero bueno. Y lo importante, las tensiones principales, que estas nos van a indicar si en un modo de fallo determinado si va a romper la pieza o no, que es al final lo que nos interesa. Entonces vemos que tenemos una tensión principal máxima de 257 megapascales y también nos indica dónde se alcanza, que es por ejemplo en esta zona. Lógico, ¿no? Pues aquí son las zonas como más débiles, también por aquí.
También vemos que por aquí hay como zonas bastante, porque están en amarillo y rojo, las zonas estas donde hay un cambio de sección, ¿no? Son muy delicadas, entonces ahí se acumula bastante esfuerzo, ¿no? Entonces aquí la pregunta, para lo que se suele hacer los análisis de elementos, es para ver si la pieza aguanta o no. Entonces para eso hay que volver a nuestro material y compararlo. Entonces volvemos a la pieza está aquí, bueno, si no por ventana, me voy aquí y vamos a recordar cuál era la tensión de rotura de nuestro material, 95 megapascales. Volvemos al análisis y tenemos una tensión máxima de 257, eso quiere decir que la pieza no cumple, que va a romper. Entonces ya llegados a este punto, pues ya lo que habría que hacer es soluciones, ¿no? Las soluciones podrían ser cambiar de material. Entonces volvemos a la pieza. O sea, el análisis de elementos finitos ya está completo, entonces podríamos proponer otro material. Entonces podemos ir al acero, por ejemplo steel, doble clic y veo aquí, y este tiene hasta 250. Hemos dicho que llegaba a 247. No, 257. Este también rompería por poco más. Otra cosa que podríamos hacer es bajar el factor de seguridad. Hemos puesto un factor de seguridad alto de 1,6, ¿no? Entonces, bueno, pues ya depende un poco también de la relación costo-beneficio, del tipo de biela que queramos, de la calidad y demás, pues podríamos decirle, bueno, en lugar de 1,6 le ponemos un factor de seguridad de 1,3, entonces valdría y lo podríamos dejar así. O, ¿qué otras cosas se podría hacer? Cambiar el diseño. Cambiar el diseño, entonces a lo mejor disminuir este taladro, si es posible, para que tenga más material. Igual esto, si es que es posible, o darle mayor dimensión, sobredimensionar, o cambiar la forma en que se unen este con este, las secciones y demás, ¿no? Hacer esto más ancho. Eso ahí ya es el diseñador donde entra los cambios para hacer la pieza más resistente. Y luego habría que hacer otro análisis con el nuevo diseño. Entonces digamos que esas son algunas de las soluciones que se podrían tomar. Entonces otro tema importante es el tema del error, porque los análisis no son perfectos, siempre tienen un error, sobre todo dependiendo de la malla que le hayamos puesto, del tamaño de los elementos y de los propios elementos, tienen un error. Entonces podemos saber qué error tiene nuestro análisis, qué margen de error. Para eso nos tenemos que ir a bueno, aquí estamos en las tensiones, entonces aquí podemos ver la precisión. Entonces aquí en precisión vemos las zonas donde tenemos mayor error, entonces vemos que las zonas pues están por acá. Pero una vez que le damos aquí y seleccionamos el error local, lo que tenemos que hacer es venir aquí y darle información. Y ahora le damos a la rama, nos pide aquí que le seleccionemos. Entonces le damos a la rama de error local. Y aquí nos da el error global, que es el que nos interesa. Entonces tenemos un error global del 46%. Quiere decir que la tensión que hemos visto antes pues puede no ser muy exacta. Puede haber una diferencia de desde 100 megapascales o más. Entonces vamos a aprender cómo podemos disminuir este error. Como he dicho, el error depende mucho de la malla. Entonces una manera de disminuir ese error es afinar nuestra malla. Hay mucha teoría acerca de cómo se puede refinar una malla, que va más allá de este capítulo, pero una manera de afinar la malla es cambiar el elemento y hacer elementos más exactos, más detallados, como son el parabólico. Si le ponemos parabólico vamos a necesitar más tiempo de computación, pero bueno. Otra manera sería de cambiar el tamaño del elemento, disminuir, y otra manera sería sobre todo cambiar la malla en ciertas zonas. Por ejemplo, las zonas donde hay cambios de sección es una buena idea cambiar ahí la malla y hacer elementos más pequeños. Pero en este caso vamos a cambiar al parabólico. Una vez que cambiamos el elemento de malla hay que volver a computar. Le voy a dar preview. A ver cuánto tarda ahora. Entonces vemos que tarda 3 segundos, es más de lo que ha tardado antes, aún así es aceptable, entonces le digo que sí. Y entonces ahora vamos a ver el error. Para ver el error, primero veo la precisión. Aquí ya vemos que tiene menor error, aquí ya también se ve. Y ahora le doy información y me voy aquí. Entonces ya
nuestro error global ha bajado al 5%, entonces ha sido mejor idea usar elementos parabólicos. Y ahora vamos a ver cómo quedan los resultados. Entonces vamos a ver el estrés principal, entonces vemos que ha aumentado, o sea que cambie el error no quiere decir que vaya a disminuir pues la tensión, puede aumentar o disminuir. En este caso, en un análisis más preciso, aumenta mucho la tensión, ¿no? Ha pasado de 250 a 537, lo cual ya queda muy lejos tanto de nuestro material aluminio como de un acero. Y nos indica que las zonas más problemáticas pues están acá, está por acá y está por acá. Y por aquí también es problemático. Entonces pues ya ahí habría que jugar, ¿no? Ya habría que ver si vamos a bajar el factor de seguridad, cambiamos el diseño, porque solo a través del material es difícil que encontremos un material pues tan resistente y sobre todo tan que no sea tan caro, claro, porque no vamos a usar un material de nivel aeroespacial, ¿no? Para una biela. Entonces pues habría que cambiar algo, ¿no? Entonces eso ya se lo dejo a su elección, que vean qué soluciones pueden tomar, ¿no? Una, por supuesto, pues es bajar el factor de seguridad, pero bueno, pues otra, supongamos que estamos haciendo una bici bastante resistente para adultos, pues, atletas que pesan bastante, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían cambiar el diseño para conseguir bajar la tensión principal y acercarla a una tensión de rotura de un aluminio o de un acero?